Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diferentes capítulos pasajes de nuestra historia que demuestra la grandeza de la misma. Ya saben ustedes que hay muchos interesados en difundir una falsa leyenda negra y decir que la de España no es una historia que merezca respeto en absoluto. Bien, pues todo lo contrario. A través de este libro, Cuando éramos invencibles, podemos encontrar esa sucesión de elementos, de momentos a lo largo de los tiempos en los que se demuestra que no es una sucesión de desastres, sino más bien al contrario, un cúmulo de grandezas y de hazañas plagadas de heroicidad. Así entendemos 400 años de Imperio Español, un legado que todos deberíamos conocer y defender. Porque estamos orgullosos de ser españoles, recomendable este libro, Cuando éramos invencibles. Y les recordamos la pregunta de esta noche. ¿Es lícito que un presidente haga concesiones con dinero público para ganar apoyos parlamentarios? Si creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. La verdad es que la venganza de Pedro Sánchez contra los andaluces, por no haberle apoyado en las urnas, puede extenderse a otras comunidades gobernadas por el PP con Ciudadanos. El presidente en funciones, argumentando que el gobierno de una comunidad no cumple con los objetivos de estabilidad y déficit, puede intervenirla a través del Ministerio de Hacienda. Es una especie de 155 económico que aplicó ayer a la Junta de Andalucía, paradójicamente, por unos presupuestos que hizo María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda, cuando era consejera de Hacienda de esa comunidad. El Partido Popular teme que la venganza pueda extenderse a otras comunidades gobernadas por ellos con Ciudadanos, como es el caso de Murcia, o incluso la joya de la corona, la Comunidad de Madrid, aunque en este caso sí se cumplen los criterios de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En este caso, el ataque se llevará a cabo de otro modo. Hacienda ya ha empezado el castigo fiscal a Madrid, reduciendo su financiación en 54 millones y planea imponer una armonización para abolir las bonificaciones que esta comunidad aplica a los impuestos de sucesiones y de patrimonio. Curiosamente, Pedro Sánchez no ha intervenido otras autonomías que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, sí tienen menos posibilidades que Andalucía de cumplir el objetivo de déficit cero para 2020. En concreto, la AIREF considera muy improbable que Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia lo consigan, mientras que en referencia a Aragón, el dictamen de este organismo se queda en un improbable. Pero claro, salvo Murcia, estas comunidades están gobernadas por el PSOE. Andalucía, en cambio, sí ha sido intervenida, a pesar de que la AIREF considera factible que alcance el déficit cero en 2020. Antonio José, podemos entender que es una venganza directamente dirigida a una comunidad que está gobernada por otros y encima una comunidad que le han arrebatado otros después de que ellos la obtuvieran durante 40 años aprovechándose al máximo. Puede parecer, no, yo creo que es una venganza contra aquellas comunidades que bueno, pues ellos... es que la izquierda, cuando se les quita del poder, sobre todo un poder que han dominado con total hegemonía y con total impunidad, como hemos visto, en ocasiones, sí. Impunidad, como hemos visto en el caso de Andalucía, con 680 millones de euros trincados los andaluces, pues ahora el señor Sánchez manda esta intervención que a todas luces parece fuera de contexto, porque hay otras comunidades autónomas en el que está gobernando el Partido Socialista y en el que están incumpliendo, con lo cual esta es la democracia que entiende la izquierda. Si tú no estás conmigo, pues estás contra mí. ¿Y qué más me da si mi aplicación de una intervención puede perjudicar a los ciudadanos de esa región? Si con ello yo te limito tu acción política en esa comunidad. Nada más que hay que ver los datos en Andalucía, desde que está gobernando el Partido Popular en coalición con Ciudadanos y apoyo de Vox, que todo hay que recordarlo. Andalucía, sus índices de progreso han aumentado considerablemente, la inversión ha vuelto, y eso que el contexto nacional no es que ayude mucho o el futuro, pero esa es la realidad, y eso es lo que les joroba. También les joroba que se hayan descubierto cajas fuertes con documentación, como hemos citado antes, donde deja muy entredicho el gobierno de los socialistas en Andalucía durante todos estos años y los 100 y pico casos que todavía quedan por resolver, que están judicializados. Claro, es que ellos intentarán que el Partido Popular no vuelva a gobernar, que esto sea un espejismo, que esto haya sido pues una anécdota en la historia del gobierno en Andalucía, porque no pueden consentir que una región tan importante, tan rica como es la región andaluza, esté gobernada por otros partidos que no sean ellos, porque son los hegemónicos, son ellos los que tienen que dominar el cortijo, nunca mejor dicho, y en ese sentido pondrán todas las trabas habidas y por haber. Bueno, además es que si algo ha demostrado la izquierda es que
Para ellos la democracia solamente se da cuando gobiernan ellos. Cuando gobiernan los demás ya no es democrático, y lo hemos visto en infinidad de ocasiones. En el Ayuntamiento de Madrid, a resultas de la última elección municipal, donde la suma de las tres fuerzas de derechas daba para que no gobernase ahora Madrid, se hizo y dijeron que no era democrático, pero es que Carmena desalojó a quien había ganado la anterior legislatura, que fue Esperanza Aguirre, que tenía un escaño más, y la desalojó. Entonces, cuando ellos hacen coalición de perdedores para gobernar, es legítimo. Cuando lo hacen los demás, no es legítimo. Y con Andalucía, 3/4 de lo mismo. Pero es que no solamente han intervenido las cuentas de la Junta de Andalucía por un déficit que el propio Partido Socialista perpetró, y que ahora el gobierno actual del Partido Popular junto con Ciudadanos están intentando revertir. Es que ya le van a recortar en 54 millones la financiación a Andalucía. Entonces, ahí ya se ve cómo el ataque continúa, que están detrayendo fondos. Pero claro, estas cosas de decir, no, yo es que por 1.200 millones, porque hay una décima que han excedido el déficit, etcétera, etcétera, en ejercicios anteriores también excedía la propia Junta de Andalucía el déficit que tenían que tener y no les intervino. Otras comunidades autónomas, no hablemos ya de Cataluña, que es un pozo sin fondo de deuda y de despilfarro de dinero, y no pasa absolutamente nada. Valencia, con todos los contratos que está dando Chimo Puig a las empresas de su hermano, etcétera, etcétera, que también está incumpliendo la financiación y no la intervienen. Entonces, este criterio, otra vez, entró también con lo que decía antes Graciano, de que a Sánchez le da igual todo, pero claro, es que yo entiendo que te da igual, pero no debería darles igual el que se note tanto, el que lo justifiquen tan mal. Porque hasta personas que no tienen mucho seguimiento de la actualidad política se dan cuenta de que no cuadra, de que el criterio no es el mismo y de que no hay un mismo rasero. Estoy totalmente de acuerdo en todo, menos en lo último. La gente no se da cuenta de nada, no te engañes. Bueno, yo creo que es uno de los temas. Yo sostengo que a Sánchez no le puede salir el 29 toda la noche en el casino. Y hasta ahora, bueno, le ha ido saliendo mal que bien. Ha estado, es decir, pues, se entrevista con Merkel, ha tocado la solapa a Trump, a la mujer la echaron de Buckingham Palace, pero bueno, eso es pecata minuta. Pero yo creo que la gente no se da cuenta, sencillamente, porque no tiene medios, si es que no hay medios, y esto es a favor, si es que es evidente, o sea. Por lo tanto, quedémonos en intentar analizar, pues un poco obsceno, ¿no? Porque esta mañana que coincido en un canal de televisión con un muchacho que empieza ahora, que estuvo estudiando los curas, fue cura o algo así, o fraile, y hasta él, digo que se apellida Escolar, no el sino el papá, hasta él reconocía que el gesto de Con Andalucía es una auténtica obscenidad, es decir, Montero se ha intervenido a sí misma, ¿no? Porque si no llevan tiempo. No, pero yo creo que en el fondo, fíjate, sí han atacado una de las programas clave del centro derecha en España, que es el tema de bajar los impuestos por la vía de eliminar el patrimonio, las herencias y eso, que era un clamor en Andalucía. Entonces han dicho así, pues os vais a joder, ahora vais a tener que volverlo porque os vamos a intervenir, etcétera, etcétera. Pero la obscenidad es aún mayor, por lo que voy a contar rapidísimamente y con el talento que me caracteriza. Cuando ese párrafo del juez de Prada consiguen tirar por la ventana a Mariano Rajoy, que yo no coincido ni con allí mi amigo de la derecha y el del PP, Rajoy cometió grandísimos errores políticos, el tema de Cataluña fundamentalmente, no haberse separado de la corrupción, pretendía asumirlo, pero era un hombre de Estado, y la prueba es que salvó a España de la intervención. Hay gente que dice que hubiera sido mejor la intervención, bueno, es posible, pero yo, como todavía tengo mi madre que cobra pensión, prefiero que nos la hubieran reducido como pasó en Oseguida. Pero fíjate, cuando Sánchez consigue tirar por la ventana del Palacio de la Carrera de San Jerónimo a Mariano Rajoy, el déficit que se había comprometido el gobierno de España con la Unión Europea era del 1,3. Entonces llega Sánchez y dice, hombre, joder, ser caritativos, acabo de llegar, yo soy un tío de izquierdas, tengo a vos soplándome en el cogote. Y le dijo la Unión Europea, un socialista radical como es el francés, el comisario de Economía, ¿cómo se llama? Que es así muy
es muy feo, desde luego, pero no me acuerdo cómo se llama, que es un socialista francés que puso ahí Sarkozy, creo que fue, a pesar de eso. Bueno, y le dijo, bueno, pues mira, Pedro Sánchez, como eres alto y juegas al baloncesto y todas esas cosas, pues dime qué déficit quieres. Y dijo, vale, el 2% para este año. Y ahora ya el 2% ha pasado al 2,5%, que es una diferencia realmente abismal. El doble de lo que tenía programado el señor Rajoy. Tendrá que intervenir en la Unión Europea. No sé, ¿tú qué crees, mi querido amigo? Yo creo que... No estaría mal que le interviniera. Respetando mucho a las mujeres que se tocan a sí mismas, como ha hecho la ministra en este caso. ¿Qué quieres decir? No seas obsceno. Digo que estoy hablando de las mujeres que se tocan a sí mismas sus propios presupuestos. Bueno. No me malentendáis, por favor. Se ha intervenido a sí misma. Claro, se ha censurado. Se ha tocado los presupuestos y se ha intervenido. Por tres cosas que he dicho como lo has dicho, querido Fran. No sé. Sonaba fatal. ¿Qué quieres que te diga? Disculpadme, pero bueno, en fin, a lo mejor es el entendedor el que entiende. Sí, ¿no? El retorcido. En fin. Tú sigue con tu el inocente código, exposición. yo con mi inocente exposición sigo, gracias señor Algarra. Existe una cosa que se llama el Código de Normativa Presupuestaria, que aquí todo el mundo parece que le da igual, pero vamos, básicamente dice tres cosas. Te habla de la regla de deuda, de la regla de estabilidad y de la regla de gasto. Muy bien, si Andalucía se ha saltado cualquiera de esas tres reglas, evidentemente puede ser intervenida, pero se le olvida a esta señora que el Estado español se ha saltado las tres. Este Estado español se ha saltado las tres. Entonces, si ella, usando el código de la normativa presupuestaria, decide tocarse a sus presupuestos, entiendo que puede venir alguien de Europa y decirle, en base a sus tocamientos, la voy a tocar yo. Usted, porque es que se ha saltado mucho más de lo que usted quiere y puede. Y tenemos un problema grave, porque eso significa intervención. Intervención de la economía por parte de Europa. Es decir, ustedes no son dueños de sus presupuestos, quítense de en medio que ya les gestionamos. ¿Os acordáis de Grecia? ¿Os acordáis de Irlanda? Los hombres de negro. ¿Y qué pasa si vienen los hombres de negro a este país? Porque está muy bien lo que decís y nos reímos y tal, y hombre, a mí, pues sí, que este hombre quiera poder y le importe un pepino todo lo demás, pero esto me tiene seriamente preocupado, porque en el mismo momento que entren los hombres de negro aquí, lo primero que van a hacer, y ya lo han advertido, pero no les escuchamos, es que las pensiones, algunas de ellas se van a bajar o se pueden bajar hasta un 40% en España. ¿Estamos preparados para eso? ¿Los votantes del PSOE quieren eso? ¿Los votantes de Podemos quieren eso? Pues oye, eso es la misma receta que está aplicando la señora que se toca. Desde luego, lo que tenemos que hacer, en lugar de estar en esa historia, que es una clave política, no presupuestaria, es dejar a la economía, por favor, fuera de lo que es la política. Aunque yo comprendo que es muy difícil, porque la economía es política, pero si tú usas la política para dar por saco con cosas de economía que no tienen que venir a cuento, lo único que van a hacer es pobrecer mucho más a los andaluces, que probablemente sea lo que quieran para ganar las elecciones. Y no hay más. Espero que los andaluces sean conscientes y los españoles sean conscientes de lo que acaba de hacer la ministra, que se ha corregido a sí misma. Pero, de verdad, vuelta la burra al trigo. Los andaluces no son conscientes de nada. No digo como pueblo, ni con menosprecio. Que no. Que hay una inmensa mayoría que no se entera. Pues si estoy contigo, infórmese. Vamos a ver ya de una vez, o sea, que Canal ahora Sur que peinamos 1 y Canal canas Sur 2 podemos hablar, claro. Y las televisiones que debían de ser controladas sin ningún tipo de pudor, como hace la izquierda, estén todo el día machacando. Oiga, mire ustedes, gracias a lo que ha hecho esta señora, usted va a tener que volver a pagar un impuesto o va a subirle los impuestos. ¿Pero qué televisión va a decir eso? Canal Sur, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Qué complejos tiene la derecha? Y estamos en la derecha, a la derecha complejada de siempre. Es verdad. Pero no han cambiado a nadie. Caricano, pues es que es lo que tienen que hacer, cambiar a la gente y explicarle a la gente las cosas.
Oiga, mire usted, y taladrarles con eso. Oiga, mire usted, aquí está lo que nosotros les íbamos a bajar los impuestos y aquí está lo que nos van a obligar a subirle los impuestos. Esto es una obligación. Todos los días hay que explicarlo. Igual que se explicó en su momento la Gürtel. Todos los días con mamandurrias y venga y dale, y Pero, venga y dale, Fran, y venga y dale. al margen de explicaciones, así para aclarar a la gente lo que está ocurriendo, esta decisión del gobierno en funciones de Pedro Sánchez de intervenir la autonomía de Andalucía, ¿no existe un organismo, por ejemplo la AIREF, que para eso lleva nombre de autoridad, que diga, no, este señor, según nuestras previsiones, está cumpliendo el plan de sostenibilidad y de déficit, mientras que estas otras comunidades no los cumplen? Es decir, claro, de manera arbitraria, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puede decir, ahora intervengo esta comunidad porque sí. Es una especie de 155 económico. Sí, es un 155 en toda regla. Lo que ha aplicado. Sí existe una posibilidad de hacerlo, pero habría que llevarlo a los tribunales. Existe lo que se llaman los tribunales de cuentas, que si en este país funcionaran un poco y estuvieran actualizados, ahora mismo lo que tendría que hacer la Junta de Andalucía es llevar a esta señora a esos tribunales. Pero si justamente la AIREF, como esta autoridad independiente, que es el mapa que estamos viendo, que tengo a mi espalda, que está basado en datos de la AIREF, que hacen sus cálculos acerca de qué comunidades sí pueden alcanzar déficit cero en 2020, cuáles probablemente sí, cuáles seguramente no y cuáles seguro que no. Si ellos en la AIREF tienen estos datos, deberían constituirse como en ese tribunal que diga, a este sí que hay que intervenirle y a este no. Claro, pero es que a la AIREF se le puede desmontar de una manera. ¿Por qué dice que Cataluña es factible que cumpla algún objetivo de estabilidad? Porque se le puede inyectar dinero desde diferentes sitios y no por ello tiene que ser la inyección de dinero a base de generar deuda. ¿Qué ha pasado con el Partido Popular? Pero por el motivo que sea. Pero teóricamente es un organismo que se dedica a ser el observatorio de esto. Pues que se apliquen los criterios de este observatorio y no una decisión, insisto, arbitraria de un político que dice, como estos me caen mal, como antes gobernaba yo y me han quitado esta autonomía y ahora son mi oposición política, voy y les castigo fiscalmente. Sí, pero es que no es así, Javier. Yo siempre... es que no es así, explico no es una así. cosa, La AIREF Javier. y la cantidad no tiene ningún... es consultivo. Vale, pues llámale como quieras, pero o un tribunal de cuentas, no debería haber alguien que dijera... Sí, lo hay, lo que pasa es que el igual Tribunal que de Europa Cuentas nos da un va con 2 años toque de en la retraso. cresta cada vez que nos pasamos con el gasto, nos pasamos con el déficit, con la deuda, Europa nos dice, oiga, España, recule que eso no va bien. Teóricamente, alguna autoridad debería decir. No, pero Es que en Europa te España dice eso es que y en nadie le España hace... no hay nadie, no hay una autoridad. Pero Es nadie le decir, hace que el ningún ministro caso. de Economía y el ministro de Hacienda son todopoderosos, Sí. aunque estén equivocados. Sí. ¿Cuál es el problema? Vámonos. Sí, no, es así. Es así. Pero ¿cuál es el...? Claro, Javier, Huyamos. pero ¿cuál es el ¿No? problema? Que aquel que te puede llevar la contraria es el que te dice, oiga, no genere más gasto, no se gaste más de lo que ingresa. Fijaos, esto yo se lo intento explicar muchas veces a mi madre. Y dice, pero bueno, ¿cómo? No entiendo cómo si alguien gana 1.000 euros se puede gastar 2.000 infinitas veces. Digo, bueno, eso, la parte de me gasto hasta 1.000 es la económica, la parte de me gasto de 1.000 a 2.000 es la parte política. Bueno, pues la parte política siempre va a poder a la parte económica, porque el señor jefe del Estado, es que se nos olvida lo que es, No, el jefe del gobierno. el jefe del gobierno, pero bueno, ese jefe de gobierno al final manda con el todopoderoso ministro de Economía y Hacienda, porque son todopoderosos, y deciden a quién darle dinero y a quién no darle dinero porque les da la gana, porque es que es así. Pues es que esto entonces- funciona así, porque si no funcionase así, no tendríamos a Cataluña que le inyectan dinero porque le da la gana, o no tendríamos a todos los que hemos hecho el listado de antes que por sus votos lo cambian Pues por dinero. vaya asco de Estado democrático y de Pero derecho además, tenemos, ¿no? Pues es así, lo más y gracioso puedes de todo patalear, es que- pero no podemos hacer nada. Es que parte de esta desviación, de este déficit, que es nimio en comparación con otras, evidentemente, viene también tan perverso porque se han aflorado 800 millones de euros de deuda de la anterior gestión, como desviaciones en cuanto a la construcción del metro en Sevilla o del gasto farmacéutico, que estaban pendientes de abonar. Viene una administración nueva, pone todos esos gastos al orden y se le imputa a esta administración, oiga, es que usted no está cumpliendo, oiga, es que esos gastos los tendría que haber pagado usted mientras que ha estado en el ejercicio del gobierno. Entonces, es tan perverso todo, pero claro, ahí estoy un poco con Gracia, ¿no? Es verdad que este tipo de cosas no trascienden del todo a la opinión pública, o no somos todos conscientes en nuestro día a día, entonces, bueno, tira que te va y no pasa nada. Y se puede permitir el señor Sánchez obligar a una comunidad autónoma tan importante, todas son importantes, pero de la envergadura de Andalucía, a que no pueda recurrir a los bancos para financiarse. Oiga, la deuda yo hasta siempre cierto... lo he dicho, es que a la gente le aburre hablar de economía. Hablas de economía y la gente, oh, qué rollo, quita, me mola más que me contéis 7 veces cuántas veces ha cogido el avión Sánchez.
Pero a la hora de la verdad, esto es lo importante, esto es lo mollar. Esto es lo mollar, esto es lo que afecta a la gente. Pero esto es lo aburrido. A la gente no le gusta hablar de economía mientras las cosas van bien. Porque yo recuerdo en la anterior crisis económica, cuando gobernaba Zapatero y cuando sus medidas provocaron todavía más crisis económica y todavía más destrozo, porque era como un pirómano echándole gasolina al fuego en lugar de echarle agua, que eso fue la política económica de Zapatero, que tú lo conoces infinitamente mejor que yo. En aquella época, claro que a la gente le preocupaba la economía, porque quien no se había quedado en paro tenía un familiar o un amigo o alguien en su entorno que sí que se había quedado en paro, o varios. Y las perspectivas eran absolutamente dantescas para España. Y ahí sí, en esa etapa, la economía volvió a estar en primer plano de la actualidad. César, estás hablando de un extremo, ¿eh? Claro, o sea, por supuesto, es que llegar a ese extremo es muy doloroso. Pero ¿por qué pasa siempre en España lo mismo? Cuando el PSOE destroza con su mala gestión y con su despilfarro y con su concepción intervencionista e ineficaz de la economía, el plan E de Zapatero fue el mejor exponente, 20.000 millones de euros dilapidados para no crear más, creo recordar que de 300.000 empleos y por 6 meses, y costó 20.000 millones de euros. Tú que eres economista, el coste de oportunidad lo comprendes infinitamente mejor que yo, ¿verdad? Vale, pues en esa época sí que se hablaba mucho de economía, ahora ya no, pero cuando es el PSOE el que destroza el sistema económico español, tiene que venir el Partido Popular, que es lo que ha pasado en el 96 y en el 2011, es lo que pasó. ¿Qué España hereda Aznar de González? Una seguridad social en quiebra técnica, cuya paga extra hubo que pedir un préstamo para pagar las pensiones, nada más llegar a Aznar al poder. ¿Y qué le pasó a Mariano Rajoy cuando llegó al poder en 2011? 3/4 de lo mismo. Se encontró un sistema económico, una caída de ingresos por la caída de la actividad económica, aunque los tipos impositivos estaban muy altos, pero como la actividad económica estaba detraída por la crisis, el Estado no recaudaba. Claro. Y la primera medida que tuvo que tomar Rajoy en su primer Consejo de Ministros contra su voluntad, porque vio los números reales, no los maquillados que había estado vendiendo Pedro Zapatero, y en base a los cuales se hizo el programa económico del Partido Popular para las elecciones de 2011, se hizo con los datos publicados macro, no con los datos reales que estaban guardados en un cajón. Y claro, se postuló una bajada de impuestos, pero luego llega Rajoy a Moncloa, se encuentra que hay un déficit adicional no declarado de prácticamente, si no me falla la memoria, 10.000 millones de euros. ¿Qué tiene que hacer Rajoy en el primer Consejo de Ministros? Hacer unos cambios por los cuales un incremento de ingresos tocando tipos impositivos, subiendo impuestos por 6.000 millones y bajando gastos por otros 6.000 millones, en total 12.000 millones, para cuadrar ese déficit de 10.000 millones oculto que le había dejado Zapatero. Entonces, y luego el malo era Rajoy, pero fíjate, claro, el malo era el Partido Popular. Es que siempre es lo mismo. Meter la cuchara en este tema, porque yo estoy escribiendo un libro, terminando un libro sobre esa etapa, y justamente fue así. Él cometió, y está arrepentido, el presidente Rajoy, él cometió un error de principiante, perdón, que es cuando vio los 5 puntos más de déficit que había, la Salgado, la señora Salgado, ¿os acordáis de aquella que luego ha sido consejera, es consejera en no sé cuántos sitios más? Realmente incluso llegó a afirmar, cuando le traspasó la cartera a Montoro, que había un 6% de déficit, que era un huevo, pero en resultado había el 15% del déficit, con lo cual era la intervención por parte de la Troika de una manera ipso facto, ¿no? Y comete un error brutal, que es cuando en ese Consejo de Ministros, 28 de diciembre, justo, el Día de los Inocentes. Así es. 28 de diciembre del 2011, yo estuve en la conferencia de prensa allí, me acuerdo. En lugar de haber pedido horas a las televisiones y haberse dirigido al país y haberles dicho, señores, esto es lo que me han dejado. Y efectivamente yo prometí bajar impuestos, pero ustedes me dicen lo que hago. O no subo los impuestos o nos intervienen. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho? Para que luego, al día siguiente, ya todos estos, los preescolares y todos estos, ya estaban, que si los recortes, que si las no sé qué, que si las no sé. Entonces, ese fue un error de libro. Y mucho me temo que cuando suceda, si hay recambio, si es que hay posibilidad de recambio, si hay elecciones, así como las entendemos, pues va a suceder exactamente lo mismo. Pero el gran error fue no haberlo explicado, haber asumido, diciendo, bueno, yo estoy aquí, mira, pues estoy aquí, pues me ha tocado, pues oye, pues ¿qué lo vamos a hacer? Yo creo que y estuvo 2 años, que durante 2 años, sobre todo hasta el 2013, que hasta Merkel le decía, oye, Mariano,
que te damos el rescate, a pesar de que era un volumen grande y tal y cual. Pero el que más le insistió para que pidiera el rescate fue Luis de Guindos, que pedía dos cosas, un ministerio para él y el rescate. Un golfo. Porque les interesaba a los bancos, fundamentalmente a los bancos. Porque ¿qué hubiera supuesto para que desvió el avión para darle 1.000 millones a los catalanes, viniendo de un Consejo de Ministros ahí me quedo. de Bruselas, que en fin, me vamos a callarnos también. También es verdad que Tela. a todo lo pasado, pues todo el mundo también sabemos lo que... No, pero en eso Rajoy sí, aguantó reconoce. y ganó. O sea, en las cosas como son. Así es. Y yo creo que cuando se encuentra en una situación así, que es un barco que hacía aguas por todos lados, yo recuerdo escuchar al señor señor Rajoy decir que solamente tenía una cosa clara, que era que no se iban a tocar las pensiones. A partir de ahí, todo era tocable en el gobierno. Y es verdad que se aguantó el tirón y se aguantó muchas veces sin dar todas las explicaciones que se debían, porque bueno, yo creo que cuando se explican las cosas y se hace con cierta pedagogía, por mucha manipulación que pueda haber detrás, la sensatez y la cordura al final son cosas de peso y valen. Y yo creo que sí pudo faltar eso en la etapa primera del mandato de Rajoy, pero es verdad que luego la gente lo supo valorar. Lo supo valorar aumentando el apoyo popular en unas urnas, y fueron unas segundas elecciones, que es lo que quería el señor Sánchez, que le iba a pasar a él, repetir las elecciones y que iba a sacar un resultado por aclamación popular, casi mayoría absoluta, y se ha dado cuenta que no. Pero es verdad que la política tiene esas cosas, y que el señor Rajoy, yo y creo que todos los españoles se lo valoran y se lo valorarán durante mucho tiempo, que nos salvó de una muy gorda. Pues si no se lo llegan a valorar... Disculpadme, pero yo no lo valoro tanto como lo estáis valorando vosotros. Yo creo que el señor Rajoy cogió una situación económica extremadamente difícil, aguantó el tirón cuando lo tenía que haber aguantado, pero no tomó las medidas que tenía que haber tomado para sacar a este país, a esa clase media que empobreció o se quedó empobrecida con esa crisis. No tomó las medidas que tenía que tomar por miedo y por presión, entre otros de los amigos de Macron y todo esto, y dejó una clase media empobrecida. Yo creo que una clase media empobrecida. Por miedo a esas presiones que tú dices, Fran, hubiese aceptado el rescate. Porque decía Graciano, era la señora Merkel que decía, oye, te lo ponemos en bandeja. Porque ahí había y Mariano, un individuo, con su paciencia, yo creo que ponía hasta nerviosa a la señora Merkel, como buen pero gallego, es que aguantaba fumándose un puro, ahí había un individuo, mientras era que Darth Vader, que iba en silla de ruedas, que además el hombre ha sido lo más nefasto que le ha pasado a la Unión Europea, con diferencia, que va probablemente. Es el primero que le he oído eso hablar de este señor. Gran amigo de España, por cierto. Pues bueno, en fin. Ahora es presidente del Bundestag. Claro, y ese señor nos ha reventado. Y yo creo que además Rajoy tenía una inquina personal contra él. De verdad lo creo, Explícalo, pero qué cosas estoy oyendo hoy. ¿Qué cosas? Entonces, no me pierdo descubrieron una cosa, que eran... Javier, no te olvides de llamarme cuando venga. Que la han descubierto. A que se aprende con él. Joder, que se aprende, pero un huevo. Escucha. A ver, entonces llegó y dijo, oiga, usted deja a los socialistas porque usted les abre el camino a ser unos yonkis de la deuda. Entonces, ¿cómo un tío de izquierdas puede hacer lo que tiene que hacer si en España no se preocupan ustedes de nada? Pues reguémosle de dinero, porque el hecho de regar a España de dinero, que esa es la versión que la izquierda no te dice, es que luego hay que devolverlo. Claro. Y que el deudor te dice, oiga, que me devuelva mi dinerito, que me lo devuelva. ¿Y qué ha pasado? Que ya han metido en un lío los españoles, perdona César. Sí. Y para terminar, aquí hay una cosa que en España nunca se ha valorado, que en un sitio como Estados Unidos sacan al presidente de patadas en el culo, se lo llevan de Estados Unidos a cruzar el Atlántico, que es el paro, los datos del paro. O sea, en Estados Unidos, si llegan a estos niveles de paro, si llegasen, bueno, habría una guerra mundial. Una guerra mundial, aquí nos da igual. ¿Por qué? Porque como podemos emitir deuda y con esa deuda, eso que genera el déficit y demás, damos de comer a todos los mangarriones que me apoyan, pues nada, así podemos seguir. Bueno, a 1.000 euritos, 400 y pico al mes, y ahora queremos poner, perdona, ya para terminar, y ahora lo que queremos es poner un sueldecito
aunque la renta básica esta, pues no vaya a ser que con una renta básica en Madrid no se vive, pero si os veis de Madrid y tienes una renta básica de 500 euros, pues imaginaos, por pareja en un pueblo tener 1.000 euritos, pues es un castigo divino, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos van a están, pasar si mal, no recuerdo mal, en una deuda de casi el 200% de su PIB, si no me falla la memoria, en una Sí, deuda total. El problema que tiene Estados Unidos es que una tasa de paro a la española de un 20%, No lo sostendría. claro, pero no por la deuda que eso generaría, sino por el conflicto social que se monta allí, evidentemente, claro. Pero es que aquí la gente no sale a la calle porque pero están comprados. cuando haces ese análisis de lo que fue la gestión económica de los gobiernos de Rajoy a partir de 2011, cuando hereda la España arruinada que le deja Zapatero, yo creo que, por ejemplo, no haber aceptado ese rescate fue una grandísima y una muy acertada decisión. Porque, y tú lo sabes mejor que yo, aceptar el rescate hubiera implicado que el gobierno español automáticamente pierde toda capacidad de maniobra en cuanto a toma de decisiones en la economía. Exacto. Y entonces nos ponemos en manos de los burócratas de Bruselas, que ya de por sí estamos demasiado en manos de ellos. ¿Vale? Sí. Otra cosa es que, evidentemente, la política monetaria del Banco Central Europeo de comprar deuda de forma encubierta, que es lo que se ha hecho todos estos años, y de mantener artificialmente bajo el precio del dinero, que eso lo único que hace es generar un uso ineficiente de un recurso que no vale lo que cuesta, o que no cuesta lo que vale, mejor dicho, porque su precio está artificialmente anulado, y eso es el problema del mal uso del dinero como un recurso productivo, exactamente, y a quien al final acaba haciendo más daño el precio bajo del dinero políticamente mantenido bajo es precisamente a la clase media. Pero en los años de Rajoy, la clase media no se endeudó, o no perdió poder adquisitivo, o no pagó el coste de la crisis, como se suele decir, por las políticas que hizo el gobierno de Rajoy. Es que simplemente fueron unos años de ajuste salarial porque las empresas que no ajustaban gastos cerraban, porque las ventas estaban caídas, la actividad económica estaba detraída. Eso, evidentemente, obligó a muchas empresas a reducir salarios o incluso, por desgracia, a reducir plantilla. Pero César, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero recuerda que pasamos del este es mileurista como un mileurista. Sí, y ahora bendito mileurista es ahora la Y espérate que no tengamos que y ahora vamos todavía más según qué tipo de gobierno nos caiga encima. Pues mira, Javier. En fin, tenemos muchos más temas que abordar. Les recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche. ¿Es lícito que un presidente haga concesiones con dinero público para ganar apoyo parlamentario? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Pequeña pausa y abordamos otros temas. Por ejemplo, que han sido condenados a prisión de cárcel 3 exaltos dirigentes del PNV en el mayor juicio por corrupción que se ha vivido en el País Vasco. Ahora les contamos. ¿Cómo va el pescado? Ya casi está todo controlado. ¿Qué haces? Les he comprado la lotería de Navidad a las niñas. Voy a ver cómo va esto. Isabel y Marcos, Sofía. Oye, ¿y a José no lo pones? Hombre, sí, con ese chico acaba de empezar. Pero tú te estás oyendo. Mira, voy a abrir. Hola. Hola, mami. ¿Qué tal, Ramón? Te he traído vino. ¿Vininchi? Sí, es un vininchi. ¿Qué va pasando? Estaba todo buenísimo. Qué bien. Por cierto, José, ¿tú trabajas en Navidad? No. Pues podías venir a comer el día 25. Claro, vente. Cariño, no le presiones. Igual no puede. Sí puedo. Genial. Vale, gracias. Qué bien. Anda, se me olvidaba. Os he comprado la lotería de Navidad. Qué bien. A ver si este año tenemos suerte. Perdón, es que el otro día les compré un décimo a mis padres y, bueno, me acordé de vosotros. Qué mono. Me gusta mucho el número. ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Te imaginas que nos toca? Ojalá. ¿Estás bien? Perfectamente. Isabel. Gracias, papá. Para mí también. Muchas gracias. No me lo esperaba. Nosotros tampoco. ¿A qué no? Para nada. ¿Abrimos mi vino? Claro que sí. Lotería de Navidad. El sorteo que nos une.
escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia, lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque se avecina una crisis de unas dimensiones estratosféricas. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te niegan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en solo 15 días. Y les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche. ¿Es lícito que un presidente haga concesiones con dinero público para ganar apoyos parlamentarios? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Y les contamos unas cosas. La Audiencia Provincial de Álava ha condenado al exdiputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, por aquel entonces cargo del PNV, a 13 años y 3 meses de prisión por diferentes delitos vinculados a la corrupción, aunque por ley solo cumpliría un máximo de 9 años de cárcel. En el mismo caso, otros dos exdirigentes del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, Koldo Orchandiano y Aitor Tellería, han recibido condenas de 7 y 6 años y 6 años y medio de prisión, respectivamente. El órgano judicial alavés ha dado a conocer hoy la sentencia del llamado caso de Miguel, que se trata del mayor proceso por corrupción celebrado nunca en el País Vasco, en el que se ha juzgado a los responsables de una presunta red vinculada a excargos del PNV y dedicada al presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de contratos públicos. Es decir, que después de muchos años alardeando de limpieza máxima, de transparencia, de que ellos no se habían visto jamás incursos en cuestiones de corrupción de este tipo, también en el PNV. César. Sí, hombre, sí. Hombre, yo comprendo que estamos cerca ya de la Navidad, pero decir semejantes cosas, hombre... Es lo que decían. Sí, sí, no, si la desvergüenza... Es que ante el caso de corrupción de PP de PSOE, ante que en Cataluña Convergencia unió los Pujol, ante Marbella Gil, ante una serie de cosas que habían ocurrido, en el PNV siempre iban como que no pisaban el suelo, ¿no? Pues iban levitando. Ya, pero una cosa es que legalmente no estuvieran incursos en ningún ilícito penal y otra cosa es que moralmente el papel que ha tenido el PNV en todos estos años de democracia sea nauseabundo, por calificarlo muy suavemente, ¿verdad? Ya lo dijo el propio Monseñor Arzallus, que unos meneaban el árbol y otros recogían las nueces. Traducido del arzuyés al español, lo que eso significaba es que ellos se servían de la sangre de los asesinados por ETA. Ese ha sido el papel histórico del PNV en estos 40 años de democracia, y de eso ha vivido. De, no, mejor entiéndanse conmigo, que soy el que no mata,
presuntamente, a entenderse con los radicales, con los proetarras, con los de Jarray, HB y todos los nombres que han tenido los diferentes comandos políticos de los asesinos. Ese ha sido el papel del PNV, un partido que es, desde su concepción original y desde su fundador, solamente hay que ver los escritos del racista Sabino Arana para ver lo que es el tipo de basura ideológica que sostiene al Partido Nacionalista Vasco. Entonces, que ahora saquen pecho, o que hasta ahora sacaban pecho porque no tenían una condena formal o penal por alguna mala gestión en el gobierno, por algún trinque, algún mangoneo, eso es una cosa. Pero eso no significa, por otra parte, que no se haya hecho. Porque todos sabemos cómo ha gastado el PNV su dinero en muchos aspectos y todos sabemos, por cierto, las ventajas fiscales que tiene el gobierno vasco, el País Vasco, al ser un sistema de financiación diferente que no es de régimen común como el resto de las autonomías, y toda la capacidad normativa y toda la sobrefinanciación de la que ha gozado el Partido Nacionalista Vasco mientras ha gobernado en la autonomía, salvo el periodo que estuvo Patxi López, que ha sido el resto, ¿no? Claro, salvo los años de Patxi López. Entonces, a mí que no me vengan con la mandanga, porque una cosa es que no tengas una sentencia judicial en firme y otra cosa es que tu hoja de servicio sea inmaculada, que es que son cosas muy distintas. Hoja de servicios inmaculada que muchos de ellos presumían para justificar la infame moción de censura al señor Rajoy, que lo hemos dicho antes, para justificar no sé qué cosas. Pero permíteme un inciso, ¿ahora va a apoyar a Pedro Sánchez el de los 680 millones de su partido trincados? Seguramente sí, seguramente por 250.000 euros. Ah, vale. Y seguramente sería también de esa pandilla, de los del MOL honorable, que decía que España es roba. MOL untable. Untable. Pues lo mismo. Eso. Y también el señor Urkullu por esto ha comparecido y se ha marcado un ávalos, diciendo que esto no tiene nada que ver con el Partido Nacionalista Vasco, que esto era, pues eso, gente que pasaba por allí, que, bueno, pues han hecho una serie de cosas que no están en todo orden. Bueno, pues en definitiva lo que hay que ver es que la lacra de la corrupción, nadie está exenta de ella. Y se llame casos de corrupción que hayan podido estar en el Partido Popular, en el Partido Socialista, en el PNV, y nadie puede alardear de decir nosotros somos los más limpios y pulcros, porque todo partido, pero los de ahora, los de la nueva política, los que vengan después, ninguno va a estar exento de casos de corrupción, porque esto, que es una lacra, está en el ADN de ciertas personas y se dediquen a la política, se dediquen a la fontanería o se dediquen a la cinematografía. Hay personas que son corruptas y hay personas que no. Hay personas que son honorables y hay personas que no. Hay personas que son honestas y hay personas que no. Con lo cual, cuando también se demoniza mucho la política, es que todos los políticos son unos corruptos, es que todos... que no deja de ser también un fiel reflejo lo que es la política o los políticos de su sociedad. La sociedad y eso es así. Y de la propia condición humana. Y de la propia condición humana. Entonces, dejémonos ya de echar los trastos a la cabeza de que tu partido es más corrupto que el mío. No, porque la lacra de la corrupción hay que intentar doblegarla, intentar ganarla, esa batalla, con toda la artillería. Y nunca echándonos los trastos a la cabeza, porque luego el que siempre habla es el que más tiene que callar. En el ejemplo, hemos visto el caso del 3% del CIU, que también iban de muy exquisitos, sí, y ahora se han convertido, ¿no? y mira lo que se está convirtiendo y aún no sabemos el final. Y ahora PNV. Bueno, pues mira, yo creo que, vamos, sinceramente, yo me he alegrado mucho porque ya era hora. En fin, no quiero hacer referencias de tipo personal, pero cuando yo acabé mi carrera en la Universidad de Navarra, empecé en el País Vasco, trabajando en un periódico que entonces se llamaba El Correo Español del Pueblo Vasco, hoy se llama El Correo. Y las cosas que vi allí, lo que pasa es que el PNV es una iglesia, en el peor sentido del término, una iglesia con cepillos, con papas simoníacos, con curas pederastas, con obispos que no creen en Dios. Ese es el PNV. Y digo que me he alegrado mucho porque han trincado desde siempre, desde TV Memorial. Hubo un caso, cuando estaba efectivamente el cura jesuita Arzayus, que se llamaba el caso Tragaperras. Trincaban por cada tragaperra que dejaban, daban licencia para tragaperras, de esas de pi, 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 en los bares y en tal cual, cobraban. E incluso cuando ibas a poner una agencia de viajes, también exigían el peaje. Casos que yo he visto. Un señor que tuvo muchas agencias de viaje, que era de Salamanca, que acaba de pegar un pelotazo vendiendo su compañía aérea, podría hablar de esto. Pero
ha existido siempre, son unos jetas. Y te voy a decir que cuando hubo esa división interna a propósito de la moción de censura del 1 de junio de 2018 contra Mariano Rajoy, el presidente del partido, Ortúzar, periodista, libre, independiente, siempre ha trabajado en medios libres, es decir, la TV Vasca y Edella, pero bueno, no es un mal tío, es gordito, le gustan los filetes esos gordos del País Vasco, bueno, ya, pues, sí, la sidra, Antonio Ortúzar, os suena, ¿no? Escaso de pelo, buena tripita y tal cual. Entonces Ortúzar, que se va muy bien con Rajoy, porque Rajoy le gustaba mucho la sorna, y este se opuso, este quería votar en contra, o abstenerse de Rajoy. Y Aitor Esteban, el del tractor, ¿os acordáis? Qué chistes más majos en el pleno del Parlamento. Si quieres trigo, Aitor, te prestaré mi tractor. Te prestaré, Mariano te prestará su tractor. Qué idílico todo, de las verdes praderas del País Vasco. Bueno, este también era partidario de no apoyar la moción de censura. Y utilizaron un argumento, entonces preguntarán los televidentes, ¿y entonces quién coño era partidario? Pues Urkullu, el Lehendakari, fuera partidario. ¿Y con qué argumento? Hubo una división profunda y llegó al Euskadi Buru Baser, porque la mujer de Aitor Esteban, el del tractor, tenía tractor como presidenta del Bizkaia Buru Baser, o como demonios se pronuncia. Bueno, entonces hay una profunda división y tal y cual. Y entonces el argumento que utilizó Urkullu, el Lehendakari, era decir, hombre, nos vamos a quedar solos en un caso de corrupción de estos y tal. Y el de los filetes gordos, el Ortúzar, le dijo, en el pleno, ¿qué le dijo? Lehendakari, que nos va a caer a nosotros la mundial. Bueno, nosotros ya, porque aquí ahí controlan todo, es una iglesia. El Estado no existe. Una secta más. Es una iglesia. No. Yo lo que digo, una iglesia como la de Jiménez Barrio Canal. Exactamente igual. Pero vamos a ver. Ahí aprendió Barrio Canal. Bueno, entonces, no. Gracias. Yo sé utilizar las palabras que soy de la Ribera del Duero. Bueno, y entonces termino. Entonces, estos no pasará nada. Allí la TV vasca no dirá ni mu. De verdad. El único que ha dicho algo ha sido este chico que los talibanes del PP que le sacan la piel a tiras, el pobre Oyarzábal, que es el tío que ha dicho, estos son unos corruptos y unos maricones, ¿no? En el sentido literal del término, no vayamos aquí a joder. Y esta es la cuestión. Yo me alegro mucho, ya era hora, pero no una golondrina, que ha sido este caso, sí hace verano, porque allí todas las estaciones son verano. El pasaje concretamente perdona, para recordar aquella, porque fue gracioso, el pasaje concreto en el Congreso de los Diputados el tractor. fue Aitor cuando le decía a don Mariano, dice, si me quieres tanto, Mariano, da menos leña y más grano. Y le contestó Mariano Rajoy, dice, bueno, pues si quieres grano, Aitor, lo único que se me ocurre es prestarte mi tractor. Y fue sonado. Se llevaban muy bien, se llevaban muy bien. Por el verbo florido, me imagino. Por el verbo florido. Yo, esto que está pasando ahora, no sé si hay alguien en España extrañado de esto. Esta iglesia vasca, de la que tanto nos gusta. No, yo lo hablo en sentido político, yo hablo del PNV, de la iglesia vasca. Yo hablo también, hombre, sí, porque yo también, Graciano, porque si tuviera que hablar de la iglesia vasca, en fin, me echaban del programa. Dicho esto, esta iglesia vasca consiguió lo que aquí en España ya ha conseguido, y lo sabía, era en el mundo de las finanzas y de la economía, es Vox Populi. Tenían un paraíso fiscal, joder. Es que tú eras francés, te abrías una cuenta en un banco vasco, y la Hacienda no se hablaba con la Hacienda española, y la Hacienda española no se hablaba con la Hacienda francesa, y todos callados, y todos cobrando, porque ahí se ha movido el dinero a raudales. ¿Por qué se ha repartido bien? Era un tema como los ERES. ¿Por qué ningún fiscal, que esto es Vox Populi, lo sabían? ¿Por qué no se van a Luxemburgo y miran lo que hay por ahí? En la BGL, BNP Paribas. ¿Por qué no se van? ¿Por qué no entran de oficio a verlo? Si es que es algo que lo sabe todo el mundo, como ahora mismo sabe la gente que es de noche.
Pues si viene un juez y dice, es que de noche, lo ha dicho un juez. Hombre, no seremos jueces, pero sabemos que es de noche. Sin duda. Bueno, lo que no Has estado sabemos... brillante ahí. Lo muy que no brillante. sabemos es qué pasará mañana con el Clásico, con el Barça-Madrid. Ya lo saben, será mañana miércoles. ¿Saben cómo ha amanecido de Barcelona? Pues miren, con ese graffiti que ven ahí. Un beso entre Gerard Piqué y Sergio Ramos. A pocas horas del Clásico ha aparecido en el Paseo de Gracia de Barcelona. Bajo el título de Spain Kiss and Talk, la pintura es obra del artista urbano TV Boy y reclama el diálogo entre Cataluña y España. Spain Kiss and Talk, España besa y habla, es un remedo de esa frase de Spain Sit and Talk que están pidiendo los separatistas que ilustre el Camp Nou mañana. España siéntate y habla en una reclamación de los separatistas al gobierno español para que se siente a negociar con los separatistas. Bueno, el dibujo ha aparecido ahí haciendo este reclamo y nos sirve de excusa para comentar que las medidas de seguridad se han multiplicado en Cataluña ante la amenaza de Tsunami Democratic de boicotear este partido y también de ese subgénero, ese subgrupo de Tsunami Democratic llamado Lirios de Fuego, que amenaza con actuar de manera violenta. Como saben ustedes, Tsunami Democratic ha anunciado que a partir de las 4 de la tarde empezará a bloquear en diversos círculos concéntricos el Camp Nou para dificultar el acceso de los aficionados al estadio, para un partido que empieza a las 8 de la tarde. Yo no sé cómo va a terminar. Lo que me consta es que el gran juez que fue y pésimo ministro del Interior, Fernando Pequeño Marlaska, estaba muy preocupado, muy preocupado, porque claro, esto es un acontecimiento cósmico, de 400, 500, 600 millones de personas, y entonces, y bueno, la primera, digamos, en una lectura política es que esto es un Estado o es un asentamiento, donde ahí la ley es el que primero desenfunda el col, ¿no? Entonces ahí el primero que desenfunda tiene que ser el Estado, que tiene el monopolio de la violencia y deba repartir obleas jacobeas más que euros ha robado el PNV. Entonces, esta es la cuestión. Yo creo que va a ser, bueno, desde el punto de vista de los secesionistas, son coherentes. No, claro, ellos van a hacer todo el ruido que puedan. Claro, son coherentes. Y si nos ven en todo el mundo Ahora, a través de televisión, mejor. Lo que eso es. Imagínate lo que supone un partido televisado para todo el mundo, con atención mediática en todo el mundo, ver una pancarta diciendo que los catalanes piden a España que se siente a negociar. Pero la gente dirá, ¿pero eso qué es una república bananera? Es decir, es coherentes. Lo que tiene que ser coherente es el Estado, coño. Es decir, oiga, que ustedes están ahí para algo. Si tienen realmente tal cual, pero claro, ¿qué vamos a pedir al pequeño Marlaska? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Cómo le vamos a hacer ardor guerrero? Espero que al que le pedimos al pequeño Marlaska, que viene, estás tú también muy bien con lo de ardor guerrero, al pequeño Marlaska. Sí, no, pero ¿sabes por qué? Es que el poco talento que he expresado hoy me ha pegado, como es mi chofer particular, se me pega en el trayecto, ¿sabes? De ida y vuelta. Venga, dejaros de juegos florales y sigamos, por favor. A lo que vamos. Dos cosas. Una, como socio del Madrid, es decir, tengo la parte alícuota proporcional, la que sea, exijo que yo, que quiero ver un espectáculo de fútbol, que para eso pago y para eso es mi club, en el mismo momento en el que se deteriore y se haga otra cosa con la imagen del Real Madrid, el Real Madrid abandona el campo de juego. Punto. ¿No hay más? ¿No hay más? También está El otro día en el partido del Rayo Vallecano, el árbitro decidió, porque había unos insultos racistas, suspender el partido. A la Liga de Fútbol Profesional, que es la representante de todo esto, le exijo, y a la Federación Española de Fútbol le exijo, que si el árbitro ve una sola reclamación independentista o algo que se refiere a la política, que no es el hecho al que se va a jugar, anulen el partido. Así de fácil. Pero vamos a ver, tú le exiges eso, es fácil. Tú le exiges eso a la Liga de Fútbol Profesional y creo que está bien tirado, ¿vale? Pero no sé si me pregunto que tú también estás navideño, ¿cómo es esto? Porque vamos a ver, cuando se produjo la final, quiero recordar que una final de Copa de Su Majestad el Rey, antes de comenzar el partido, sonó el preceptivo himno de España en el campo del Barça. Y empezó una pitada monumental, y además estando Su Majestad el Rey en el estadio, y la Liga de Fútbol Profesional callada como P. suspensivo. Sí, se bajó los pantalones, pero entonces, bien. Ahora, eso sí, en el estadio del Rayo, 4 descerebrados o 4 imbéciles dicen lo que no deben de decir, dicen insultos, y como son racistas ya hay que cascarle la multa o cascarle al propio club. Que digo yo que si el Barça no tiene culpa de toda la caterva nazi o analista que está en la grada silbando el himno de España y silbando a Su Majestad el Rey, y el Barça no tiene la culpa de eso,
¿Por qué sí tiene la culpa el Rayo Vallecano de que haya 4 mongólicos que están llamando, insultando la misma a un culpa jugador que el por el Barça? color de su Si piel? es que No el lo Barça puedo lo entender. sabe, pero si los del Barça lo saben, que están allí, se han estado reunidos con los de Tsunami Democráticos, es que han estado reunidos para ver si ponían una pancarta y parece ser que no la ponen porque técnicamente necesitaban no sé cuántos metros y no se podía poner, era un peligro. La UEFA prohíbe todo esto Pero y yo- la UEFA te expulsa. Lo ¿Por que- qué no lo hacen? A ver si tienen narices o cojones y lo hacen si hay un Madrid-Barcelona en la Copa Europa. Porque les van a expulsar y se lo han advertido. Lo que pasa es que, claro, se saltan la ley porque el pequeño Marlaska es, bueno, es un individuo que deja saltarse lo que no la ley. entiendo es por qué. Javier, no. fíjate el cuadro, es genial, es genial. El cuadro de Fran, con toda su potencia y tal, es hijo. Tiene delante a Florentino y a Javier Tebas. Florentino, Claro. te exijo. Javier Tebas, te exijo. Que se cumpla la ley. Que se vea mi partido de fútbol en condiciones. Claro. Y si no, que desalojes. Que tengo el carnet del Real Madrid. Oye, qué tontería, ¿verdad? Que un votante le exija a aquel a que ha votado que cumpla la ley. Es que eso es lo que tenemos que hacer los ciudadanos. Exigirle a los señores que votamos que cumplan la ley, que es una tontería, ¿verdad? Pues sí, le pago el sueldo, lo siento, quiero exigirle que usted cumpla con la legalidad vigente. Yo por cumplir Y si no, que la cambie y yo le voto. Para cumplir la legalidad vigente, lo que no entiendo es por qué los de Sunazi Antidemocratic, que es lo que es una panda de violentos, ¿por qué no están ya ilegalizados ese grupo? Porque con todas las acciones que han perpetrado ilegales, de coartar libertades individuales, coartar derechos, de cortar carreteras, de hacer un montón de cosas que son contrarias a la ley y contrarias a un Estado de Derecho y que son propias, como mucho, de un Estado de desecho, eso sí, y ahí están, y nadie insta su ilegalización. Bueno, veremos mañana qué es lo que ocurre, ya lo saben, el partido es a las 8 de la tarde, los de Tsunami Democratic han anunciado movilizaciones a partir de las 4 de la tarde con tal de impedirle el libre acceso de los aficionados al estadio. Hay un despliegue policial, como diría aquel, superior al habitual y veremos qué es lo que ocurre. 4.000 efectivos de los Mossos d'Esquadra, más seguridad privada, estarán en torno al estadio y lo que más estaban temiendo era que inunden el campo, que salten al terreno de juego unos miembros de Tsunami Democratic que, según dicen, se han repartido como 5.000 entradas, con lo cual estarán dentro del estadio 5.000 personas dispuestas a intentarlo. Veremos en qué acaba todo esto. Se nos termina el tiempo, vamos a ir cerrando la encuesta. Esta noche les preguntábamos si es lícito que un presidente haga concesiones con dinero público para obtener apoyos parlamentarios y a estas horas han contestado que no, un 82% de los encuestados, sí 18%. Pueden seguir votando, dejamos los teléfonos abiertos y nos despedimos ya de nuestros invitados de hoy. Don Graciano Palomo, muchas gracias. Adiós, por mi querido acompañarnos. amigo. Hasta una próxima ocasión. Antonio José Mesa, muchas gracias. Buenas noches y a la Madrid. Gracias, César Sinte, por acompañarnos. Muy buenas noches. Y a la Madrid, por supuesto. Y Fran Simón. Buenas noches, muchas gracias. A la Madrid, viva España. Pues nada, pues lo mismo a todos ustedes. No se vayan lejos, les dejamos ahora con la película. Y por cierto, les recordamos que todos los días aquí en Distrito Televisión los ladrones van a la oficina. ¿Se acuerdan de la mítica serie? La pueden encontrar todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, justamente antes de nuestro programa. O sea que disfruten de la película de esta noche, de Los ladrones van a la oficina, mañana y todos los días. Y nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí a partir de las 10 de la noche en Los Intocables.